Continuamos en el living, recibimos a Leo Borges, historiador, docente, que viene a presentar su último libro. Gracias por acompañarnos, Leo, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este libro que habla de nazis en Uruguay y hablas específicamente de un periodo que va del 22 al 42. Primero, ¿por qué nace en ti el interés de hacer una investigación profunda de ese periodo en particular? Bueno, yo hace años que vengo trabajando el tema de tratar de romper con la historia oficial, tratar de derribar mitos. A veces uno lo logra, a veces no, pero bueno, es como un camino de alguna forma. Y en este caso me meto con el siglo XX porque hay como una idea bastante arraigada de que los primeros 50 años del siglo XX en Uruguay fueron una especie de paraíso perdido. Sí. De hecho, nos autoflagelamos con la idea de que, perdimos la Suiza de América. La Suiza de América, el país de las vacas gordas, y creemos fervientemente eso. Y en realidad, digamos que durante esos 50 años no fue todo color de rosa. En realidad hubo cosas muy complicadas y hubo cosas que nos colocaron como un país latinoamericano. A veces a nosotros nos gusta como separarnos del resto de los países, y Uruguay de alguna manera forma parte de Latinoamérica, por más que no quiera. Y en este caso, en esos años del 22 al 42, se da en Uruguay un viraje hacia la derecha de la política que hace que aparezca un partido nacional socialista uruguayo con un diario, que dentro de los partidos fundacionales aparezcan alas mucho más filofascistas, y el gobierno de Terra, ¿no?, que está en el medio de ese proceso, que era un gobierno filofascista y que de alguna forma dejaba que se desarrollaran los fascismos en Uruguay, ya sea el franquismo, el nazismo y el fascismo. Hablábamos un poco de que en Argentina es como muy evidente la influencia, y la llegada sobre todo de nazis a esa parte del mundo. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué se ha podido comprobar independientemente de algunos casos puntuales que han tenido más relevancia a nivel mediático? Claro, lo que sucede es, y a mí me gusta dejarlo bien claro, no es lo mismo hablar de nazismo antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Sí, claro. Hay que tratarlo distinto, ¿no? Sin duda. Entonces, lo que uno encuentra en los años 30 en Uruguay es ese viraje hacia la derecha que generó de que pareciera normal tener un partido nazi, recibir dineros nazis y hacer Rincón del Bonete, que los nazis se reunieran en una confitería muy famosa que todavía existe. Sí, la que está en 18 de julio. La que está en Colonia. Ah, en Colonia. Porque había una que después que la de 18 no, esta es de la calle julio. Colonia, que existe desde aquella época. Que existiera antisemitismo en Uruguay. Esa es una de las cosas que a mí más me impactó a la hora de hacer la investigación, y es que realmente en Uruguay había un antisemitismo bastante fuerte, no solamente con listas que aparecían de empresarios judíos con la consigna no compres, o no solamente con atentados con bombas de alquitrán al centro israelita, sino que también, por ejemplo, durante el gobierno de Terra, y creo que es lo más jodido y peligroso, durante el gobierno de Terra se intentó frenar la llegada de inmigrantes judíos que venían de Europa escapando de un proceso de violencia que venía incrementándose, obviamente, en Alemania y en otros países. Y esto no lo digo yo porque me parezca con el diario del lunes. En aquel momento, el embajador inglés en Uruguay, se llamaba Eugene Millington Drake, eleva a Inglaterra un informe donde dice que en Uruguay estaban apareciendo brotes antisemitas y pone como ejemplo lo del gobierno de Terra. Claro. Entonces, todo esto a mí me dio para decir, bueno, acá tenemos algo. O sea, porque esto no se permea no únicamente en la política, sino también en la vida social y cultural del país, ¿no? Exacto. Inclusive Uruguay tuvo intelectuales muy importantes, como por ejemplo Adolfo Agorio, que generaron un fascismo uruguayo. O sea, no nazismo, no fascismo italiano, un nazismo uruguayo, con una revista que se llamaba Corporaciones, con un partido que se llamaba Acción Revisionista, que luego se va a integrar al Partido Colorado. O sea, de alguna forma Uruguay era un país que vivía ese corrimiento hacia la derecha y ese filofascismo de forma natural, ¿no? Existían colegios nazis liderados por el colegio alemán que tenían sucursales en todo el país, habían puntos de apoyo nazi, habían juventudes hitlerianas en Uruguay. Bueno, entonces claro, yo dije, bueno, acá hay que hacer algo, ¿no? Entonces lo acoté en una ese periodo de tiempo, claro. Claro, porque, bueno, más adelante vendrán otros tomos. Pero en realidad me pareció importante marcar esto, ¿por qué? Porque hace pocos días, y ustedes lo deben haber comentado, apareció en un aljibe el símbolo nazi en Nueva Helvecia, ¿no? Y uno podría decir, esto es una nota de color. En realidad no es una nota de color. En realidad, eso es parte de una historia del Uruguay que muchas veces nosotros queremos olvidar, porque la historia está hecha de memoria y de olvido, igual que nuestra vida. Entonces,
uno recuerda, y la historia oficial se encarga de eso, recordar lo que le parece importante a la historia oficial para, de alguna forma, explicar quiénes somos, generar identidad. Siempre positivo, siempre es algo positivo generar identidad. Pero hay olvidos también. Claro. Y hay olvidos que también nos explican quiénes somos, ¿no? Entonces, esa es como la idea del libro. ¿Y al día de hoy tú considerás que el antisemitismo está presente en nuestro país? Sí, claro. Sí. Hay brotes antisemitas, por supuesto. Es solamente pensar lo que sucedió hace unos años en Paysandú. En Paysandú, sí, me acordaba de eso. No, es como que de alguna forma uno de repente encuentra esas noticias que dice, bueno, pero este no es el Uruguay que yo tengo en mi cabeza, porque nosotros, de alguna manera, la identidad se forja así, se forja de quiénes nosotros creemos que somos y cómo queremos ser vistos. Claro. Y a veces nos olvidamos de quiénes somos en realidad. Claro. Ahora, todo esto que ocurre en este periodo del 22 al 42 termina siendo después un habilitador para la llegada después de la guerra de estos nazis que iban escapando, ¿no? En realidad Uruguay no va a ser un receptor grande, como sí lo va a ser Argentina, por una cuestión de que, digamos que durante el terrismo, recordemos que Terra toma el poder democráticamente. Terra era una figura que Valle Ordóñez no quería. Era vallista, después se rompe con el vallismo, pero, y esto lo marca Jacob y lo marca Caetano en sus libros sobre el terrismo, que Valle no lo quería y no lo quería hacer ascender. Bien. Pero en el 29 se da algo importante, muere Valle. Exacto. La muerte de Valle genera un vacío de poder que hace que asciendan figuras como por ejemplo la de Terra. Terra termina siendo presidente, da un golpe de Estado en el 33, sostenido no con los colorados, sino con los blancos de Herrera. Los herreristas de Luis Alberto Herrera apoyan el golpe de Estado, hace una nueva constitución que es la del 34 y llama a elecciones y gana. Por lo tanto, todo el periodo del terrismo del 31 al 38 es un periodo en el cual Uruguay se abre y negocia con los nazis y con los fascistas. Claro. De hecho, Terra termina siendo embajador en Italia, hay 3 ministros de Terra que reciben condecoraciones del mismo Hitler, dan discursos en la Alemania nazi. Pero ¿qué sucede? Cuando Alfredo Valdomir en el año 42, Alfredo Valdomir, cuñado de Terra, que toma el legado de Terra, pero en el 42 da un golpe de Estado que se llama el golpe bueno, rompe con esa constitución hecha por los terristas y vuelven los vallistas al poder con José Amézaga. Ahí hay un viraje muy fuerte. Y dejamos de ser, de alguna manera, filofascistas para ser pro-británicos y pro-Estados Unidos. Ahí se da ese viraje y ese viraje obviamente hace de que Uruguay comience a hacer todo lo contrario, a perseguir a todo aquel que tuviera apellido alemán o apellido italiano. Bien. Ahí se da un viraje. Por eso, de alguna manera, no es un lugar donde sean bienvenidos en los años 50, digamos, los criminales de guerra. ¿Cómo hiciste la investigación, ¿no? ¿En qué te basaste para poder encontrar todo el material que está en el libro? Primero que nada, obviamente hay muchos libros, muchos no, pero hay varios libros al respecto que son excelentes, como el de Santiago Tricánico, sobre el nazismo en el Río de la Plata. Pero claro, vos te encontrás con que todo esto terminó con una comisión parlamentaria y terminó con un juicio. Un juicio que terminó con 8 alemanes procesados con prisión, ¿tá? Por atentar contra la patria, digamos. Entonces, uno se puede basar en la investigación judicial, en lo que dice el juez y en la comisión parlamentaria. Bien. ¿No? Además de, por ejemplo, Marcha fue el medio de comunicación que más fervientemente acusó a estos nazis y generó un montón de contenido que uno puede ir a buscar. Entonces tenés prensa, tenés las actas parlamentarias. A ver, una cosa cortita. En el año 41 Uruguay expulsó a un parlamentario. O sea, un diputado uruguayo se le sacaron los fueros porque fue acusado de nazi, que se llamaba Alejandro Cashel. No es poca cosa, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, un diputado fue desaforado en los años 40 por ser nazi, ¿tá? Entonces, todo esto de alguna manera sirve para poder como hacer un mapa de situación de qué sucedía. Y hay un par de libros también de Hugo Fernández Artucio, que fue uno de los que acusó más fervientemente el padre de Fernández Feingold, para que la gente sepa quién es. Bueno, y a partir de ahí uno puede encontrar, además, muy fácilmente todos estos documentos en Internet, por ejemplo. Mirá. Porque gran parte de todas estas cosas están en Internet. Entonces no es tan difícil acceder a ellas. Bien, ¿y en qué considerás que pudo haber afectado lo que es la identidad del uruguayo, ¿no? Eso que hablábamos de que es importante, tener memoria, conocer qué es lo que ocurrió en nuestro pasado para pararnos en el presente con nuestro... con todo lo que está detrás de nuestra espalda. ¿En qué ha permeado la sociedad uruguaya este periodo en particular? Yo creo que lo que sucedió es que el uruguayo bajó la cortina
O sea, en la historia oficial se bajó la cortina, el terrismo aparece muy Poco, poco es verdad. en la historia oficial, Sí, muy digamos. poco. Y todo esto se tapó y es parte del olvido. Y en realidad... Es parte de la idiosincrasia el tapar, capaz. El tapar, totalmente, totalmente. Pero yo creo que, como dicen los psicólogos hoy en día, los seres humanos tenemos que ser resilientes con nuestro pasado, por Sí, más feo sin que duda. sea. Las naciones también tienen que ser resilientes y enfrentar aquello que no nos parece tan lindo, porque también es parte de lo que somos y lo que vamos, y digamos, del futuro, lo que vamos a hacer. Totalmente. Leo, estás pensando en hacer un segundo libro con esta temática, ¿verdad? Exacto, ya estoy trabajando en él. De hecho, cuando yo empecé este libro, iba a ser todo el periodo, hasta hoy. Sí. Pero claro, encontré tantas cosas que dije, no, vamos a periodizarlo y vamos a dejar bien marcado los años 30, que es algo que realmente hemos olvidado. Después de eso han pasado muchas cosas, lo hablamos fuera del aire. Sí. Un criminal de guerra nazi asesinado en Shangri-La en el año 68, Mengele que se casa en Colonia. Hay bueno, un criminal de guerra en Paysandú. En Paysandú. Hay como muchas cosas que se vienen después, que capaz que son más cinematográficas, pero realmente Sí, o que han tenido más notoriedad y que la tenemos como más presente, exacto, ¿no? Exacto. Como... Hablábamos de la novela de Burel, por ejemplo. Sí. Pero realmente le recomiendo a la gente verse en ese espejo, porque a veces nos asusta vernos en esos espejos que de alguna manera reflejan algo que nosotros no conocemos, ¿no? Esos 50 años nos parecen maravillosos y no fueron tan maravillosos en realidad. Bien. El libro está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad, Leo? En todas las Leo? librerías, ebook, cadenas de supermercados, por todos lados. Ahí lo tienen, Nazis en Uruguay, de Leo Borges, en el periodo del 22 al 42. Pero a estar atentos porque es una saga. Me imagino que con uno solo no te va a dar, ¿no? No. Vas a continuar. Sí. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchísimas gracias.